Iglesia, Dios te bendiga. Te invito a que juntos vamos a adorar y exaltar el nombre del Señor hoy. Sí, Señor. Tú puedes hacer grandes cosas en medio de nosotros. Te adoramos. Eres real, eres el Señor. Cuando el mar me dice te hundirás, me das tierra firme y puedo cruzar. Cuando el monte dice no pasarás, me das tu palabra y eso bastará. Fuerza que mueve mi vida, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, sí Señor. Eres Dios y ayer, eres Dios que está. Sabes lo que fue y sabes que vendrá. Eres gran, yo soy, tú me sostendrás. Tú eres mi Dios, en ti puedo confiar. Eres la fuerza que mueve mi vida. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Has cambiado, Salvador. Yo vivo por tu gran amor, por tu gran amor. Eres mi Dios y tú harás. Eres mi Dios y tú harás. Eres mi Dios
fuerzas. Siga adorando al Señor con nosotros. Y sin ningún temor en ti puedo confiar. Bendito Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús. Gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito amor de mi Señor, bendito amor de mi Señor. Bendito tu amor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, El latir del corazón. mi deseo eres Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito
bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Bendito amor. Bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Tú eres bendito, Señor. Te honramos solo a ti. Eres nuestro deseo. Eres nuestro anhelo, Señor, cada día estar delante de tu presencia. Te honramos a ti. Seguimos exaltando tu nombre. Poderoso Señor. Te honramos a ti. Solo tú reinas. Eres el Señor. Eres nuestro Padre. Eres digno. Eres el Señor. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo tu salvas. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Sí, Señor, creemos en ti. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Yo creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Yo creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que
ti. Santo eres, Señor. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás, creo en el nombre de Jesucristo. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás, creo en el nombre de Jesucristo, creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es, creo que resucitaste y nos levantarás, creo en el nombre de Jesucristo, creo en el nombre de Jesucristo. Bendito eres, Señor, nombre que sobre todo nombre. Creemos que un día vendrás a buscar a tu iglesia. Bendito Señor, santo, santo, santo eres. Santo Señor. Gracias, Señor, por permitirnos este tiempo poder adorarte, poder exaltarte a ti. Y sé que cada uno desde su casa ha podido unirse a nosotros para adorarte solo a ti. Gracias por preparar este tiempo y ahora háblanos por tu palabra. Ministra nuestras vidas y que podamos recibirla con gozo y aplicarla. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, les saludo en el amor de Dios, en esta oportunidad que tenemos de alabarle, de glorificarle a Él, de meditar en su palabra para seguir creciendo en el propósito que Él tiene para nuestra vida. En estos tiempos en que estamos en confinamiento, quizás nos hemos hecho muchas preguntas y entre ellas, Señor, ¿por qué estamos pasando por esta situación? Pero más bien debemos preguntar ¿para qué? Yo le he preguntado al Señor, ¿para qué, Señor? Estamos pasando por estos tiempos tan difíciles. Y Dios me dio una respuesta para mi vida que quiero compartir con ustedes y que también espero que sea de bendición. Dios nos está llamando a la santidad. Dios quiere que seamos santos como Él es santo. La santidad es el resultado de un proceso de santificación que se inicia cuando nos separamos del pecado, nos acercamos a Dios a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Esto es nacer de nuevo y a ese nuevo nacimiento venimos nosotros a participar de la naturaleza divina de Dios. Les invito a leer en 2 de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Dice así en la Nueva Traducción Viviente: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer
aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Dios entonces nos ha llamado a tener una vida santa, a vivir en santidad. Y esa santidad no se da de una vez, no es algo así instantáneo, sino que es un proceso de santificación que, como dice aquí la palabra, se inicia cuando recibimos al Señor en nuestro corazón. Esto nos acerca a Dios y hace que nosotros nos apartemos de todo pecado. Esta nueva naturaleza que adquirimos en el Señor ahora solo desea lo recto, lo justo, lo puro y todo lo bueno. A medida que Dios nos santifica y que nosotros nos santificamos a nosotros mismos, esa santidad, la misma naturaleza moral de Dios, va formándose en nosotros. Leamos en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 16 al 19, Nueva Traducción Viviente. Dice así esta escritura: pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagada con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, quien no tiene pecado ni mancha. Entonces fue por un precio bien alto, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dios dio en rescate de nosotros la sangre de su único Hijo. Así que nosotros debemos cuidar y velar nuestra vida cuando empezamos ese caminar en el Señor, que vivamos en ese proceso de santificación. Dice que a medida que Dios nos santifica, tenemos también nosotros que hacer nuestra parte. Y lo vimos allí en Primera de Pedro. Él nos ayuda, Él nos sustenta, Él nos da fuerza. Miremos 3 aspectos de la santificación, porque como decíamos, no es instantánea, tiene un proceso en nuestras vidas. El primer aspecto que miraremos es el aspecto inicial o posicional. Dice que este aspecto tiene que ver con la posición que alcanzamos cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y somos justificados a los ojos de Dios gracias a la obra redentora de su Hijo amado Jesucristo. En Hebreos capítulo 10, versos 10 y 14, dice así: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Una vez y para siempre. Esa ofrenda no se va a repetir. Se hizo una vez y es para siempre. Y le debemos dar el valor que tiene ese sacrificio que hizo el Señor en la cruz por nosotros. Por eso debemos estar siempre adelante en nuestra vida cristiana. No echar atrás, sino tomar fuerzas que nos las da el mismo Señor, que nos las da a través de su Espíritu Santo. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con esa sola ofrenda hizo para siempre perfecto a los santificados, a nosotros que hemos
creído en el Señor, que hemos sido justificados a los ojos de Dios por ese sacrificio maravilloso de amor. Tenemos que darle el valor que tiene ese sacrificio de Jesús en la cruz. No solamente acordarnos de Él en Semana Santa, llorar con las películas que veamos. No, es día a día. Ese sacrificio fue por mí y por ti. Y debemos darle el valor que tiene. En 1 Corintios capítulo 6, 11, parafraseando, Pablo le escribe a los creyentes de Corinto y les dice que cuando ellos se apartaron de su pecado, ya están siendo santificados y justificados. Ya Jesús pagó el precio por nosotros. La Biblia no dice que debemos esperar morir para ser declarados santos, ni que la santidad se hace completa enseguida. Apenas cumplimos ese acto maravilloso de creer que la obra que hizo Jesús fue por mí y que tú creas que fue por ti, inmediatamente somos justificados y somos santificados y podemos llamarnos santos. Todo creyente es santo y es santificado en el sentido que es apartado del pecado y acercado a Dios desde el momento que cree en Él. Eso lo podemos leer en Efesios, ya cuando estén allá recordando, meditando en esta palabra, en Efesios 4, verso 13. Entonces miramos el aspecto inicial y posicional de la santificación. Es una posición que adquirimos cuando renunciamos al pecado y nos acercamos a Dios a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Vamos a mirar otro aspecto, el aspecto progresivo de la santificación. Este aspecto de la santificación se lleva a cabo durante toda la vida del creyente. Es una transformación espiritual continua de un nivel de gloria a otro nivel de gloria. No solo nos despojamos de lo malo, de lo pecaminoso, sino que nos vestimos de Cristo y cada día nos vestimos más y más de Cristo. Quiere decir que nosotros tenemos que tener la apariencia de Cristo, que los que nos vean seamos para ellos testimonio de que Cristo mora en nosotros y que ellos quieran parecerse también a Cristo, porque nos ven el cambio de vida que nosotros tenemos cuando empezamos a caminar en pos de Él, de la obediencia a su palabra. En 2 Corintios, capítulo 3, versos 17 y 18, en Reina Valera, dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, en la misma imagen del Señor. A veces nosotros pensamos que no es posible que nos parezcamos al Señor, pero esto es lo que dice la palabra, que cada día debemos ir pareciéndonos más al Señor, que debemos dar testimonio de que somos sus hijos, de que somos nueva criatura. La obra de la santificación, esta se desarrolla de parte de Dios Trino. Esta santificación progresiva se desarrolla de parte de Dios, del Dios Trino, y también de parte de nosotros, los seres humanos. Dice que de parte de Dios se desarrolla por la obra del Padre. ¿Qué hace el Padre en nosotros? Nos santifica por su palabra, la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Esa nos santifica, porque esa palabra es verdad y es viva y eficaz en nuestra vida para irnos santificando, para ir de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, como dice su palabra. Dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, tu palabra es verdad. Entonces, esa palabra
es útil. Dice la Biblia que para redarguir, para mostrarnos a nosotros la condición en que estamos y para proceder a tener cambios de vida, porque ella nos muestra cómo debe ser nuestro comportamiento como hijos de Dios, cómo debemos comportarnos, cómo debemos vestirnos de Cristo, irnos pareciendo cada día más a Él. La obra del Padre también produce en nosotros el querer como el hacer. Dice la palabra ahí en Filipenses capítulo 2, verso 13, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios produce en nosotros ese querer como el hacer. Como después que nosotros recibimos al Señor y nos acercamos justificados ante Dios, Él hace una obra maravillosa en nuestra vida que nos hace cambiar totalmente. Y vemos mucho testimonio de personas que de pronto han hecho cosas tremendas que nosotros a veces pensamos que no van a ser nunca capaces de volverse a Dios. Y sí, vuelven su mirada a Dios y Dios les cambia, les hace una nueva persona. En nosotros mismos, ¿cuántas cosas Dios ha quitado de nuestra vida? Que de pronto las teníamos allí y que costó cada día en oración al Señor, por favor, Señor, límpiame de esto. ¿Y cómo Dios lo hace? Porque esa es su obra. Él produce en nosotros el querer como el hacer y nos afirma en Él, dejando atrás todo lo pecaminoso que teníamos y acercándonos cada vez más a ese propósito de Él para servirle en santidad, que eso es lo que Él quiere. Entonces, la obra del Señor en nosotros nos ayuda a ese proceso progresivo de la santificación. No es fácil, hay muchas cosas que tenemos que nosotros aún no queremos dejar, nos acostumbramos a ellas. Pero cuando nos ponemos bajo la cobertura de Dios, bajo la bendición de Dios, Él nos da fuerzas para ir dejando todas esas cosas que no le agradan a Él. Entonces, la obra del Padre es maravillosa en nuestras vidas. También esa santificación progresiva se hace por la obra del Hijo, por la obra de Jesús. ¿Qué hace Él por nosotros? Dice la palabra que intercede por nosotros para nuestro crecimiento espiritual. Él intercede delante del Padre por nosotros y nos ayuda cada día con nuestras cargas. Es más, Él toma nuestras cargas y nos presenta ante Dios justificado. Dice la palabra en Hebreos capítulo 7, versos 24 y 25, mas refiriéndose a Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él siempre está allí delante de Dios el Padre intercediendo por nosotros. Él nos justifica ante el Señor, nos hace justo por medio de su amor. Dice también que la obra de Jesús es que vive su vida por nosotros, vive su vida por nosotros. O sea que a través de nosotros las demás personas pueden ver a Jesús. Es algo que se refiere al testimonio que podemos dar ante el mundo, ante las personas que no conocen del Señor. Y es una forma de hacerle conocer y que ellos también quieran participar de esta bendición, de ser parte de la iglesia de Dios, del reino de los cielos. Dice la palabra allí que Él, en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, lo que nosotros éramos antes, dice que ya Dios, a través de su Hijo Jesús, lo quitó de nosotros. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Que podamos ser ese testimonio fiel de Jesús delante de las personas. Que a través de nosotros muchos lleguen a conocer al Señor. Y no solamente porque les hablamos, le predicamos, sino porque ven nuestro testimonio, que hemos sido renovados, que hemos sido cambiados, porque ya Cristo vive en nosotros, Cristo vive en mí.
y lo que ahora vivo en la carne, porque sigo siendo humano, cometiendo errores, pero dice que lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me voy a ir perfeccionando cada día, que ese proceso de santificación se va formando en mí cada día, que ese proceso va haciendo de mí una persona nueva, diferente. ¿Por qué? Porque el Dios nos amó y se entregó por nosotros. Debemos tener en cuenta que ese es el todo, que Dios envió a su Hijo Jesucristo, murió en la cruz del Calvario por nosotros, se entregó por nosotros y que nosotros ahora también debemos entregarnos a Él, sacrificarnos por Él. En este momento yo quisiera hablar a algunas personas que no conocen del Señor o que han oído de Él, pero no han tomado una decisión por el Señor. Este es el tiempo de tomar una decisión por el Señor. Este tiempo que estamos pasando, Dios lo ha permitido para que nos acerquemos más a Él, para que confiemos en Él, que solamente en Él estamos seguros. Y a mi mente en este momento vienen algunas personas que conozco, que vienen a la iglesia, participan de los eventos, vienen a cada uno de las programaciones, la unción de la familia y esto, pero que no han tomado la decisión de bajar al bautismo, ese paso que es bueno cumplirlo después de creer en el Señor. Dice que hay que cumplir ese paso como testimonio, porque el mismo Jesús lo cumplió y nosotros debemos cumplirlo. Entonces invito a todas estas personas, a todos esos hermanos que vienen acá a la iglesia, pero que aún no han tomado ese paso, lo tomen. De pronto en este momento no va a ser posible porque pues no se van a programar bautismo por toda esta situación de la pandemia, la cuarentena. Pero cuando llegue el momento que volvamos acá, qué bueno sería ver a todas esas personas dispuestas a bajar a las aguas. Y les aseguro que eso es algo que nos ayuda a mantener firme nuestra decisión en el Señor. No somos la misma persona cuando caminamos hacia las aguas, a cuando ya somos sumergidos en el agua y salimos del otro lado. Allí quedan muchas cosas que de pronto todavía tenemos y Dios allí nos limpia. Ese proceso de bajar a las aguas y de subir nos hace una persona nueva. Así que qué bueno sería que cuando volvamos acá al templo haya una fiesta preciosa donde muchos que en estos tiempos conozcan del Señor y algunos que conocen de Él pero no se han decidido a tomar ese paso. Porque de pronto dicen, no va a ser posible. Entonces lo que hacemos es tener todavía un cordón umbilical allí con la parte pecaminosa de nuestra vida. Y hay que tomar esa decisión firme y soltarnos de ese cordón umbilical y empezar en ese nuevo nacimiento que produce el Señor en nosotros y a vestirnos cada día más y más de Él. Esto es ese proceso progresivo de la santificación. ¿Qué otra cosa hace Jesús por nosotros en este proceso? Dice que nos hace crecer y abundar en amor, uno para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con todo el mundo, con las personas que están a nuestro alrededor. Entonces el Señor es el que pone en nosotros ese amor para con los otros. Nos amamos unos con los otros. Acá como iglesia hay personas que de pronto no las conocimos antes y las conocemos acá. Y este tiempo en que compartimos acá como iglesia empezamos a tener un vínculo afectivo, un vínculo de un amor, y ese amor que produce el Señor Jesús en nuestros corazones. Como dice aquí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 12. Y el Señor nos haga crecer y abundar en amor unos para con otros. Entonces, cada día crecemos en amor y abundamos en amor los unos para con los otros. Ahora que estamos separados, cada uno en sus casas, separados físicamente, pero unidos de corazón, ¿verdad? De ese sentimiento de amor que el Señor pone en nuestros corazones, lo podemos experimentar. Aún con muchos no nos vemos, algunos a través de las redes, pero seguimos unidos por ese amor y estamos pendientes de cada uno de nuestros hermanos, si están enfermos, para orar por ellos, por sus familiares,
Es más, si están contentos, si están de cumpleaños, ahí están las felicitaciones. Entonces, qué lindo ese amor que el Señor Jesús produce en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que los compartimos los unos para con los otros. Este proceso de santificación entonces se produce por la obra del Padre, por la obra del Hijo, también se produce por la obra del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo nos coloca y relaciona con el cuerpo de Cristo, o sea, con la iglesia. A cada uno de nosotros, cuando creemos, el Señor nos coloca en un cuerpo, en una iglesia, así como estamos nosotros acá en la iglesia Belén. Y nos hace miembros de esa familia, nos sentimos como una familia. Dice en 1 Corintios capítulo 12, versos 2 y 13, Nueva Versión Internacional. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero, un cuerpo completo. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son esclavos y los otros son libres, pero todos fuimos bautizados por un solo cuerpo. Dice que hay algunos que son judíos, gentiles, libres, esclavos. Bueno, en esta época podemos decir que tenemos muchas diferencias, pero cuando llegamos a la iglesia, al cuerpo de Cristo, dice que somos un solo cuerpo, porque hemos sido bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Qué bello es eso, ¿verdad? Compartir ese mismo espíritu, aunque estemos separados por la distancia, compartimos ese mismo Espíritu de Dios. El Espíritu Santo dice que nos ha dado una distinción y seguridad de nuestra decisión cuando creímos en el Señor. Él nos pone un sello y nos distingue. Ese sello nos distingue en cada lugar donde estamos. Creo que cada uno de nosotros hemos experimentado que estamos a veces en un lugar donde nadie nos conoce o nosotros no conocemos a nadie, pero la gente nos identifica. Y hay uno que otro que nos pregunta, ¿tú eres evangélico? ¿Tú eres cristiano? Es porque somos identificados, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo pone en nosotros esa distinción y nos da ese sello que es el amor del Señor. Y entonces la manera en cómo nos comportamos nos delata como cristianos, aunque nosotros a veces nos comportemos como agentes secretos en algunos lugares, pero el Espíritu Santo de Dios nos delata y dice la gente, este es evangélico, este es cristiano. Dice que en 2 Corintios capítulo 1, 21 y 22, Nueva Versión Internacional dice, es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos conoció y nos identificó como suyos al poner el Espíritu Santo en nuestros corazones. Dice que como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Ese es allí como que un adelanto a las promesas que Dios nos hizo. El Espíritu Santo también nos capacita para desarrollarnos en el servicio a la iglesia. En 1 Corintios 12, versos 4, 7 y 11, Reina Valera dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, el Señor también a través de su Santo Espíritu nos capacita para desarrollar los ministerios en la iglesia. Y dice que a cada uno nos da sus dones como Él quiere. Entonces, cada uno tenemos dones diferentes. Entonces, eso completa lo que es el cuerpo. Cristo la cabeza y nosotros los miembros de ese cuerpo, que hacemos la obra que Él nos guía a hacer. Dice que el Espíritu Santo mora en nosotros. El Señor Jesús lo dejó para que estuviera con nosotros este tiempo que Él subió a los cielos. Así que Él está allí a nuestro lado en todo momento, en toda situación, para guiarnos,
para ayudarnos. Él nos da sabiduría para tomar las elecciones correctas. Entonces, Dios nos capacita por la obra del Padre, por la obra del Hijo, por la obra del Espíritu Santo y también por la obra de la palabra de Dios. Y dice aquí que la palabra es la fuente de purificación diaria en la vida espiritual. Esa es la fuente a la que debemos ir y beber de ella todos los días, porque es la que nos purifica diariamente en esa vida espiritual, es la que nos produce en nosotros ese acercamiento a parecernos cada día más al Señor. En Juan capítulo 15, verso 3, dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dice en Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Entonces, ¿a quién iremos? Sino al Señor, a su palabra, que es la que produce en nosotros esa santificación, porque nos conduce a toda verdad. Cuando estamos equivocados, cuando estamos siendo engañados por el enemigo, vamos a la palabra y ella nos ayuda a tomar buenas decisiones, porque la palabra es verdad. Dios utiliza su palabra también para mostrarnos el error en que estamos, el error de nuestro camino, y para que podamos apartarnos de ese error y confesarlo delante del Señor. Entonces la palabra no se redarguye, la palabra nos muestra el error, nos ayuda a que podamos apartarnos de ese error, de ese pecado, que podamos confesarlo delante del Señor. Y ese acto de confesión nos afirma en ese propósito de Dios para nuestra vida. No podemos dejar nada por ahí oculto ni escondido. Debemos confesar nuestro pecado, sea cual fuere, delante del Señor. Y si nos toca a veces confesarlo delante de los hombres, porque han sido cometidos en contra de ellos también. No debemos disfrazar esto con discúlpame, sino pedir perdón. Eso es lo que la palabra indica. El perdón produce en nosotros esa tranquilidad, esa calma, esa confianza en que el Señor está con nosotros y que Él nos limpia de todo pecado. La obra de la santificación, entonces vimos que se desarrolla en tres aspectos. Bueno, es lo que yo he querido compartir con ustedes. En el aspecto inicial o posicional, en el progresivo, en que se realiza por la obra del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y por la obra de la palabra. Pero la obra de la santificación, ese proceso de santificación en nuestras vidas, se desarrolla del lado humano. O sea, no es solamente lo que hace Dios, nosotros tenemos que tomar decisiones. Y esa es una palabra bastante fuerte a veces para nosotros. Debemos tomar decisiones en nuestra vida. ¿Qué clase de decisiones? Bueno, yo tengo aquí algunas anotadas. Dice que debemos dejar la vida pecaminosa atrás. Debemos dejar toda esa vida anterior, antes de conocer a Cristo. Toda esa vida pecaminosa atrás. Colosenses capítulo 3, versos 5 al 17 dice: la vida antigua y la nueva. Ahí en esos versos de Colosenses 3, del 5 al 17, está detalladamente escrito lo que es la vida antigua pecaminosa. Todas las cosas que de pronto hacíamos antes de conocer al Señor. Y bueno, hay algunas que mencionan allí. Y dice la palabra que debemos hacer morir lo terrenal, lo pecaminoso en nosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, mentira. Y de pronto algunas que no están aquí anotadas, pero que nosotros en nuestra vida pasada pues teníamos. Entonces dice que debemos hacer morir todo lo pecaminoso, todo lo terrenal en nosotros. Pero allí más adelante
Dice que debemos vestirnos como escogidos de Dios. Entonces ya nos apartamos de esa vida pecaminosa y empezamos ese proceso de santificación y nos vestimos como escogidos de Dios, santos y amados, dice la palabra, misericordiosos, vestidos de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, que es bastante difícil a veces, pero la palabra lo manda y debemos cumplirlo. Debemos soportándonos unos a otros y debemos también perdonándonos unos a otros. En Gálatas capítulo 5, versos 16 al 25, también tenemos unas escrituras allí que hablan sobre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Mire que hace esa diferencia. Las obras de la carne cuando estábamos en nuestra vida antigua, pecaminosa, ¿verdad? Y el fruto del Espíritu. Y dice ahí en el verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y otras más, ¿verdad?, que podemos anotar allí. Ese es el fruto del Espíritu. Entonces nosotros debemos dejar atrás la vida antigua y pecaminosa y empezar a caminar en ese proceso de santificación en una vida nueva, poniendo en práctica el fruto del Espíritu de Dios. También nosotros, como personas, cuando hemos conocido del Señor, tenemos que tomar la decisión de permanecer en Cristo. De permanecer en Cristo, esto es obedecerle, obedecer su palabra. Dice en Juan capítulo 15, versos 4 y 5, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados del Señor no podemos hacer nada digno de ser un buen fruto. Debemos entonces tomar decisiones firmes en nuestra vida. Otra decisión firme que tenemos que tomar es leer, guardar y obedecer la palabra de Dios. Es el mandato de Dios para este año 2020 que los pastores compartieron con nosotros desde ese 1 de enero, ¿verdad? Y creo que todos seguimos recordando ese mandato de parte del Señor. Dice que debemos leer, estudiar la palabra, oír la palabra, guardarla en nuestro corazón y obedecerla, ponerla en obra, ponerla en práctica. Es una decisión firme que debemos tomar. Dice aquí en Josué, capítulo 1, verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. De día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si seguimos esa ruta que nos muestra la palabra de Dios, todo lo que hagamos nos va a salir bien. Entonces, las decisiones que tenemos que tomar son firmes y no las debemos tomar a medias. También debemos ser llenos del Espíritu Santo. En Efesios 5:18 podemos escuchar ese mandato a través de las palabras. Ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Creo que hay algunos pasos que la palabra nos indica. Creo que esas condiciones para ser llenos del Espíritu Santo debe ser, en primera instancia, el arrepentimiento, ¿verdad? El inicial y también ese arrepentimiento continuo, porque seguimos fallando, seguimos pecando, pero si nos limpiamos de ese pecado y pedimos perdón, el Espíritu Santo pues no se contrictará y estará en nosotros siempre, allí a nuestro lado.
Debemos entonces pedir perdón por nuestros pecados, por los errores que cometemos. Aún en estos días de estar en casa, a veces cometemos unos actos ahí en contra de nuestros familiares y a veces lo pasamos por alto. Así sea con un niño, con uno más joven que nosotros, porque a veces creemos que los niños no necesitan que le pidamos perdón, sino de pronto las personas adultas que son las que de pronto uno cree que son las que entienden de esto, pero no, los niños también entienden y comprenden eso. Y cuando nosotros les fallamos, les faltamos y les pedimos perdón, hay un aprendizaje vivo en ellos y ellos se van también a ir acostumbrando a eso, a pedir perdón, que es lo que no vemos ahora. Es difícil que una persona pida perdón porque sienten que es como si se estuvieran rebajando, humillando, porque no hemos aprendido el verdadero significado de lo que es perdonar. Cuando perdonamos no favorecemos a la persona a quien estamos perdonando, sino que nos favorecemos nosotros mismos porque nos limpiamos de ese pecado, nos limpiamos de esa ofensa. No tenemos de pronto malos pensamientos en contra de esa persona, odio, rencor, que eso se agarra de nuestro corazón y es difícil a veces sacarlo. Entonces, debemos creernos que somos hijos de Dios y actuar como hijos de Dios para que el Espíritu Santo esté en nosotros. Debemos tener sed de la presencia de Dios en el estudio de la palabra, en la oración continua, en esa oración pidiendo la llenura del Espíritu Santo. Apropiarnos de las promesas de Dios para que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas y sucedan milagros en su nombre. Debemos apropiarnos de las promesas del Señor. El Señor nos dejó al Espíritu Santo como ayudador. Entonces a veces no usamos esa gran ayuda que nos dejó el Señor y lo tenemos ahí como relegadito y queremos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Pero tenemos esa ayuda allí, el Espíritu Santo de Dios. Y dice que cuando nos apropiamos de esas promesas que el Señor nos dejó, como que cosas mayores de las que Jesús hizo, nos dijo, ¿qué haríamos nosotros? Ahí en su palabra está, y dijo, mayores que estas cosas que yo hago, van a poder hacer ustedes. Pero no lo podemos hacer por nuestra propia cuenta, sino con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Otra de las decisiones que debemos tomar es participar en la iglesia local para alabar, servir al Señor y estimularnos al amor y a las buenas obras. El servicio en la iglesia es otra decisión, porque a veces no queremos servir. Y recuerden que el Espíritu Santo da dones como Él quiere, y los dones que nos da los debemos poner en obra en la iglesia, en el cuerpo del Señor. Y debemos estimularnos los unos con los otros en ese servicio, en las buenas obras, en compartir con los demás. De pronto ahora presencialmente no lo podemos hacer porque estamos en esta situación, ¿verdad?, de confinamiento o de no reunirnos un gran número de personas. Pero sí lo seguimos haciendo virtualmente. Alabamos al Señor juntos, escuchamos la palabra juntos, servimos al Señor y nos estimulamos en el amor y las buenas obras. Somos llamados también a contribuir con el hermano, a contribuir de las bendiciones que Dios nos ha dado, a ser partícipe a nuestros hermanos de esas bendiciones y sobre todo en este tiempo difícil. Entonces, ya no lo podemos hacer presencialmente, pero sí a través de esa llamada, a través de ese comunicarnos, a través de ese enviar algo que pueda servir a nuestro hermano, podemos seguir unidos como iglesia del Señor. En Hechos capítulo 2, versos 44 y 47, está allí denotado en esta palabra la vida de los primeros cristianos, allá en esa iglesia primitiva. Y dice que estaban juntos, tenían en común todas las cosas, perseveraban unánimes en el templo, comían juntos con alegría, alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. Entonces, como les decía, hay algunas de estas cosas que no las podemos hacer acá presencialmente, pero
Hay otras que sí, en esta forma virtual o a través de todas estas redes sociales. Y cuando llegue el momento en que volvamos acá, bueno, pondremos en práctica algunas como esta que dice que comían juntos, ¿verdad? Con alegría. Ya llegará ese día en que participemos juntos acá con alegría, como la iglesia primitiva, demostrando ese amor del Señor. Y dice que tenían favor con todo el pueblo. Yo creo que nosotros como cristianos debemos ser una figura relevante en este tiempo para el pueblo, el resto de personas acá en el Carmen de Bolívar, en la región. Estamos orando no solamente por nosotros, por nuestra familia, estamos orando por el Carmen de Bolívar, por el departamento de Bolívar, por Colombia, por las naciones. Y así se muestra el favor con el pueblo, con el otro que no conoce del Señor, para que también puedan experimentar esta gracia de Dios en sus vidas. Bueno, hago un recuento. Hablamos de la santificación inicial o posicional, que es cuando nos acercamos a Dios a través de Jesucristo, iniciamos nuestra vida cristiana. Luego, la santificación progresiva, que se hace con la obra del Padre, del Hijo, con la obra del Espíritu Santo y con la obra de la palabra de Dios. Y luego miramos cómo podíamos nosotros también participar de ese proceso de santificación, porque no es solamente lo que el Dios Trino hace por nosotros, lo que la palabra hace por nosotros, sino lo que nosotros mismos podemos hacer tomando decisiones firmes en nuestra vida cristiana. Ahora falta un aspecto de la santificación, que es la santificación futura. Dice que es la glorificación del creyente. Y ocurrirá cuando Cristo venga para arrebatar a su iglesia. Cuando Cristo venga por segunda vez, ocurrirá esa santificación completa. Será complementada ese proceso de santidad en nosotros. Dice en Primera de Juan, capítulo 3, versos 2 y 3, Reina Valera: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Y todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, este proceso final lo hará el Señor, pero tendrá en cuenta lo que nosotros hemos hecho en nuestra vida. Y Él completará lo que nos falta. La meta final que Dios tiene señalada para todo creyente es formar en nosotros la imagen de Cristo, a la que ahora nos asemejamos solo en parte. En la segunda venida de Cristo, la santificación del creyente será completa. Allí se completará ese proceso de santificación. Seremos santos delante del Señor. Dice que el poder del pecado será destruido para siempre. Ya el pecado no tendrá dominio en nosotros. Ese va a ser un tiempo precioso, ¿verdad? Sino que estaremos delante del Señor. Dice que seremos semejantes a Él, alcanzaremos la estatura de Él. Así que debemos preocuparnos, afanarnos para seguir ese proceso de santificación, para que cuando el Señor venga, Él lo complete. Ojalá que no sea mucho, ¿verdad? Lo que tenga que completar, que nos hayamos esforzado como buenos soldados del Señor. Gracias al Señor por este tiempo. Les invito ahora a que oremos delante del Señor. Creo que una de las cosas que debemos recurrir al Espíritu Santo de Dios. Cristo murió, resucitó, subió a los cielos, pero nos dejó el Espíritu Santo como nuestro ayudador. Así que debemos tomar esa ayuda que el Señor nos da. Vamos a orar en esta hora para que el Espíritu Santo de Dios se mueva poderosamente en nuestras vidas, en mi vida y en la vida de ustedes. Bendito Señor, te alabamos, te glorificamos, exaltamos tu nombre, te damos gracias, Señor, porque tú has sido en gran manera bondadoso para con nosotros. Gracias porque nos has redimido por la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo y nos dejaste al Espíritu Santo de Dios para que estuviera con nosotros como nuestro amigo, como nuestro acompañante en ese andar diario como cristianos, Señor. En esta hora te pedimos
que ese Santo Espíritu de Dios esté con nosotros. Padre, que en esta hora Espíritu Santo de Dios esté en cada familia, de cada hermano, cada persona que está conectado a través, Señor, de estos medios de la Iglesia Belén Online. Padre, en el nombre de Jesús, tú te mueves poderosamente, Señor, en nuestras vidas. Tú estás aquí, también estás allá en cada hogar, Señor. Padre, glorifícate en cada vida. En esta hora te pedimos que seas tú renovando esos dones que nos has dado, Señor. Renueva el don que nos has dado. Renueva el don que has dado a mis hermanos, Señor, allá en sus casas, que es parte de tu iglesia ahora, Señor. Glorifícate en sus vidas, Señor. Manifiéstate en sus vidas, Señor. Padre, derrama, Señor, ese fuego, Señor. Padre, esa unción santa de tu Santo Espíritu, Señor. Padre, aviva el fuego en medio de los tiempos. Aviva el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, Señor. Para que este avivamiento que esperamos sea, Señor, en nuestras vidas. Porque el avivamiento no vendrá de otro lado, sino que nacerá en nuestros corazones, Señor. Nacerá en nuestras vidas y se extenderá, Señor, por la iglesia, por el pueblo, por la nación, por todo el mundo. Aviva el fuego, Señor, en medio de los tiempos. Vivifica, Señor. Vivifica, Señor. Tu Santo Espíritu sea en cada vida, en la de los niños, jovencitos, jóvenes, adultos, Señor. No hay edad, Señor, límite para que tu Santo Espíritu sea, Señor, llenando las vidas, Señor. Padre, que podamos esperar en ti, porque tu Santo Espíritu nos renueva, nos da fuerza cada día, Señor. Padre, en esta hora también te pido que tu Santo Espíritu de Dios ponga tu mano de poder sobre los enfermos, Señor. En esta hora en las casas, si hay enfermos, Señor, tu mano de poder, tu mano sanadora, Señor. Hay poder en tu nombre, poder en tu santo nombre, Señor. También los que están en los hospitales, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate, Señor, para que todos los que están ahí vean, Señor, que tú eres grande, que grande es tu poder, Señor, que tú haces maravillas. Padre, porque yo estoy segura que en este tiempo tú lo que quieres, Señor, que la gente, Padre, vea tu gloria y pueda levantar sus ojos al cielo y reconocer tu grandeza, tu poder, Señor, y tomar, Señor, esa decisión de caminar en pos de ti, en obediencia a tu palabra, Señor. Padre, bendito eres, Señor. Bendito tu nombre, Señor. Síguenos ayudando, Señor, poderosamente a que podamos seguir adelante en medio de esta prueba, Señor. Levantarnos, Señor, con esa fe, con esa confianza de que tú estás en medio nuestro, Señor. Que tú actúas poderosamente en estos tiempos, Señor. Que tú cubres a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Cubres a tus hijos, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo les bendigo, Señor, y declaro que tu presencia a través de tu Santo Espíritu está en medio de ellos, en sus casas, y estás aquí en medio nuestro, mi Dios. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno, Señor, porque tu amor es inagotable, Señor. Renueva nuestra fuerza, mi Dios, y que podamos seguir mostrando, Señor, tu presencia, Señor, levantando tu nombre en medio de esta sociedad convulsionada, mi Dios. Que todos vean que es mejor estar aquí en tu presencia que allá afuera, Señor, sufriendo todas esas situaciones, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy las gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por los hermanos que han estado, Señor, a través, Señor, de este medio, compartiendo, Señor, este anhelo de seguir adorándote, glorificándote, aprendiendo de tu palabra, Señor, para que podamos seguir, Señor, tu voluntad en nosotros, tu propósito en nosotros. Gracias, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, gracias por estar conectados con nosotros. La iglesia sigue caminando en estos tiempos y sigue uniéndote a todos estos programas que se realizan para que puedas alimentarte del Señor, de la palabra, y podamos estar unidos a pesar de la distancia. Dios les bendiga.